Durante años el periodismo ha estado incomodando a las grandes élites del mundo. En Colombia la historia está marcada por varios años de violencia. Entre ellos resaltamos la muerte de varios periodistas que se han atrevido a tocar aquellos temas y a personas a las cuales no se le podía hablar. Con el paso del tiempo la manera como intentan acallar y ocultar la verdad de los periodistas ha cambiado. El acoso judicial y el hostigamiento por parte de las élites políticas, militares o personajes que pertenecen a grandes conglomerados económicos es una práctica que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Es por eso que hoy traemos el caso de Daniel Samper y Claudia Báez. Comenzamos con la historia de Daniel Samper, quien es periodista y en su momento vivió y se enfrentó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien con calumnias a través de su red social Twitter acusó de violador de niños al periodista Daniel Samper. Uy, sí, he tenido he tenido varias situaciones de hostigamiento. Quizás la más grave de ellas fue cuando Álvaro Uribe le dio por decir que yo era un violador de niños. Y lanzó una campaña de difamación terrible, pero terrible, con todo el uribismo, todo auspiciado, promovido, promocionado por él desde las redes sociales, pues para ponerme a mí la lápida de que era un violador de niños, que no creo que haya un delito más asqueroso que ese. Fueron obviamente momentos muy duros y claro, obviamente la FLIP se pronunció en contra de él. Recibí muchísima ayuda de muchos periodistas, de muchos gremios periodísticos, incluso Human Rights Watch también se pronunció en contra de Uribe, y fueron días aterradores, angustiosos, con los cuales Uribe estaba buscando que yo me autocensurara, que yo tuviera miedo de hablar de Uribe porque ya sabía lo que me podía pasar. Afortunadamente, cuando ese tipo de cosas me pasan a mí, por lo menos, me pican más. Es decir, mi ejercicio en ese momento, recuerdo, mental, era tratar de guardar el equilibrio, pero no para callarme contra Uribe, sino pues para que tampoco me excediera contra Uribe, que no me volviera no dejarme enloquecer de Uribe. Tratar de seguir haciendo la sátira que normalmente haría sobre Uribe, pero sin que me desbordara sin que me desbordara un odio que pudiera estar sintiendo contra él. Pero sí, ese fue un episodio pues de persecución, sin duda, a la prensa, al humor, de intimidación, un ejercicio de matoneo auspiciado e impulsado por el líder social más importante que tenía Colombia en ese momento, porque yo creo que gracias a Dios Uribe ya ha ido perdiendo también importancia. Cuando un periodista se enfrenta a este tipo de situaciones, no solo lo afecta a él, sino también a su familia. Pues fue realmente muy duro para mi familia. Mi situación de seguridad cambió para siempre, porque pues muchos colectivos uribistas son muy violentos, muy agresivos, y prácticamente estaban siendo invitados a hacer patria haciéndome daño a mí. Entonces recibí muchas amenazas, todavía hoy me llegan amenazas por ese episodio. Algunas de ellas muy preocupantes, como las que me lanzaba Popeye, el jefe de sicarios de Pablo Escobar, militante furioso del uribismo. Y todo eso caló en la familia. Pues mis hijas empezaron a ver que aquí tocaba andar con escoltas, que tocaba tener cuidado. Mi esposa pues fue absolutamente solidaria, me respaldó absolutamente siempre en todo. En la semana crítica de la pelea, mi esposa decidió llevarse a las niñas, y se fue ella con las niñas a una finca, como para que no tuvieran que estar mirando tan de frente de toda la situación. Pero en el colegio de ellas, los papás de las amigas de ellas, digamos que todo el círculo que las rodeaba, fueron absolutamente solidarios conmigo. Me llamaron, me manifestaron su apoyo, me manifestaron su rechazo a la infamia de la que estaba siendo víctima por culpa de Álvaro Uribe. A mi mamá le dio especialmente duro todo ese episodio, le dio absolutamente duro. Mi mamá creo que sí se fue para abajo. Ella dice que fue la peor semana de su vida, en la que más ha sufrido, y todo esto pues por culpa del señor Álvaro Uribe. Seguir adelante. Mi papá siempre además me ha educado con un ejemplo muy evidente de cómo uno debe asumir el oficio periodístico, y uno de los puntos fundamentales es seguir adelante. La valentía muchas veces se vuelve inconsciencia ante los riesgos, pero esa también es una forma de valentía. Y de mi papá siempre pues recibí un respaldo absoluto para seguir adelante.
había un escritor brasilero, hay un escritor brasilero que se llama Milor Fernández, que es muy bueno, además un escritor y humorista brasilero, y él decía, a más mordaza, más mordacidad. Eh, y mi papá me lo citaba permanentemente, como una forma de decirme, mientras más le casquen, más utilice el humor en contra de ellos. Hablamos con Daniel Chaparro, quien es el coordinador de la FLIP, y él nos explicó cómo la Fundación para la Libertad de Prensa actúa en estos casos. Hay que considerar el caso a caso. Una cosa es una opinión de un ciudadano que en un tweet está respondiendo a alguna nota y puede ser esto, castrochavista, eh, narcotraficante, paraco, ¿sí? Pero hay que ver, digamos, el caso a caso. Hay que ver el caso a caso y ahí el equipo de protección de la FIP pues termina como mirando, haciendo una radiografía cuando ve que, digamos, hay más que injuria y calumnia, porque no entramos a ver esto, es como los niveles de violencia que pueden ejercer esos y los riesgos que conlleva para el medio y para los periodistas. Una cosa es tener esta opinión sesgada que puede tener los ciudadanos sobre, ¿no? Y utilizar los canales que le proveen las redes sociales para hacerlo. Y otra cosa es, no sé, cuida tu familia que la estoy viendo de frente. O sea, ese tipo de asuntos también pasa. Y hay algo que es muy reiterado y que se permite, pues no que se permite, sino que existe la posibilidad de hacerlo y es, pues la amenaza generalmente siempre ha sido anónima porque pues no quiere dar la cara quien está ejerciendo la amenaza directamente sobre el periodista. Eh, pero la manera de presentar la amenaza sí se facilita mucho más con este universo digital y con las redes sociales. Entonces, cuentas anónimas que se crean para estar enviando mensajes que llegan por mensaje directo o que empiezan a llegar también en el post que hace el periodista o el medio de una nota. Claudia Báez, quien es periodista y cofundadora de Cuestión Pública, un medio alternativo dedicado al periodismo de investigación, que se encarga de realizar investigaciones e indaga a profundidad a los poderosos de este país, tiene en este momento una demanda penal por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez. Sí, nosotros en Cuestión Pública nacemos con un proyecto fundante que se llama Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada y es la investigación del patrimonio de los congresistas. Entonces hicimos toda una investigación profunda donde la gente escogía a los congresistas que nosotros íbamos a investigar. En ese momento cuando nacimos, porque nacimos con este proyecto hace 4 años, en ese momento, digamos, Álvaro Uribe era el senador en el Congreso y había otros senadores y entonces la gente votó por él en un sondeo abierto y así. Entonces, este proyecto siempre ha hecho que la gente escoja a quienes investiga Cuestión Pública en sondeos abiertos. Entonces hicimos un Indiscregram, se llama así, es el Instagram Indiscreto del Poder en Colombia, donde le mostramos como si fuera un Instagram, le decimos a la gente stalkea a tu congresista y ahí hay 8 aristas donde el cual el ciudadano puede abordar la investigación que le hicimos al congresista. Puede ser por procesos judiciales, puede ser por cómo confluyen sus intereses privados en su labor de legislar en el Congreso, si legisla por los ciudadanos o lo está haciendo por bienes privados, como sus familiares o sus aportantes de campaña, los negocios de su familia, las empresas que ellos tienen, sus intereses privados, los contratos que han obtenido las personas cercanas al círculo del congresista mientras él ha sido congresista y ha ejercido cargos públicos. Es decir, es una investigación muy, muy completa, es profunda, es bastante, y es muy estilo Cuestión Pública, es un método muy Cuestión Pública. Y cuando sacamos la investigación del presidente del Senado, que en ese momento no era presidente del Senado, era senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, él inicia una batalla pues, legal con unas tutelas. Él primero nos envía una solicitud de rectificación de casi 30 páginas a través de su abogado. Su abogado es el mismo abogado del hermano de Álvaro Uribe Vélez, es el abogado Yepes. Y él nos hace una solicitud de rectificación de 30 páginas que respondemos, donde efectivamente no tenemos nada que rectificar, solamente una aclaración con un homónimo que en procesos judiciales apareció, una persona que se llamaba exactamente igual a él,
y nosotros lo relacionamos, pero hicimos la aclaración y eso se saldó. Luego, él no contento con eso, él quiere que le quitemos todo el perfil que él tiene en el Indiscreet, o sea, él quiere que retiremos toda la investigación de la aplicación web. Nos entutela, a mí y a mi socia Diana Salinas, nos pone una tutela en la que igual vuelve a pedir lo mismo, las mismas 30 páginas sin la parte de procesos judiciales. Y el juez dice, no, lo que tiene cuestión pública es correcto, ellos dicen la verdad, aquí no hay injuria y calumnia, ¿no? Entonces, él apela esa tutela a una segunda instancia y el segundo juez dice, lo que dice cuestión pública es verdad, o sea, no hay nada aquí que hacer, ellos están con las pruebas, todo está de acuerdo a una investigación rigurosa, Y no contento con eso, entonces hace la denuncia penal a la fiscalía contra Diana Salinas y contra mí. Ese es un proceso que va contra la persona, donde él tiene que demostrar que el periodista hizo esto con el ánimo justamente de dañarlo, ¿no? O sea, lo hizo con dolo, como con esa intención. Sin embargo, pues Cuestión Pública hizo esa misma investigación con la misma metodología, con la misma vara, midió a otros 74 congresistas. Entonces, no hay ese tipo de intención. Y quien pidió que Cuestión Pública investigara a este senador y hoy presidente del Senado fue la misma ciudadanía. Y tenemos las pruebas de las encuestas donde él sale seleccionado en un sondeo abierto. Son varias, por Sabemos lo que hiciste, hemos recibido bastante hostigamiento, más o menos de 17 congresistas que no les gustó la investigación que hicimos y mandaron cartas, hicieron comunicados, lanzaron tweets, o sea, todas esas reacciones las tenemos documentadas, pero la que ha llegado más lejos es esta de Juan Diego Gómez, a una denuncia penal. Son varias las consecuencias que el acoso judicial puede traer consigo, entre ellas la autocensura. Dejar de contar la historia, de denunciar, de incomodar, hace algo del periodismo algo sin sentido. Pues es el nuevo técnica que usan los poderosos para hacer que los periodistas desestimen sus investigaciones y que dejen de husmear o auscultar, más bien es la palabra, el poder y lo que ellos hacen. Entonces a mí me parece que es, evidentemente, si uno compara el periodismo que hacemos hoy con el que hacemos se hacían en los 80s, en los 90s, pues claro, en los 80s los narcotraficantes te mataban y así te censuraban. Pues hoy te obligan a un juicio, a un proceso judicial más bien, que claro que te desgasta, claro que te pega en la moral, ¿no? Y eso es duro. Puede haber, y además puede, digamos, si no es un medio como tan independiente, por ejemplo, como lo es Cuestión Pública, que nosotros vamos y hasta el final, puede causarte eso, autocensura. El acoso judicial o el hostigamiento a periodistas es una forma sutil y silenciosa para censurar a los periodistas. De esta manera, el censurador logra intimidar al periodista incomodándolo en situaciones judiciales o escándalos políticos, para deslegitimizar su trabajo e incluso colocando su vida en riesgo. Todo esto para contarle a usted la verdad.